El objeto efectúa la acción de dar y recibir centralizado en el sujeto a través de la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Como consecuencia, el objeto empieza a girar alrededor del sujeto y de esta manera forman una unidad. Conforme al mismo principio, el sujeto en cambio llega a ser un objeto de Dios girando a su alrededor para formar una unidad con él. Cuando el objeto forma una unidad con el sujeto, ambos juntos llegan a ser el objeto substancial de Dios, debido a que reflejan sus características duales. Por esta razón, cualquier objeto debe unirse antes con su sujeto para llegar a ser un objeto de Dios. Este objeto substancial de Dios tiene dentro de sí las características duales de sujeto y objeto que realizan un continuo movimiento circular, debido a la acción de dar y recibir que existe entre los dos. Por consiguiente, este movimiento circular forma una órbita específica en un nivel horizontal, conforme al movimiento particular del sujeto y objeto. Sin embargo, ya que este movimiento se realiza generalmente con órbitas de ángulos constantemente variables, centralizados en el sujeto, este movimiento circular se convierte en definitiva en un movimiento esférico. Por ello, todos los seres que han completado el fundamento de 4 posiciones giran en un movimiento circular o esférico, dando lugar al aspecto de existencia tridimensional. Observemos el ejemplo del sistema solar. Siendo el Sol sujeto, todos los planetas actúan como objetos, estableciendo una relación recíproca con el Sol mediante la acción de dar y recibir. A causa de la fuerza centrípeta y centrífuga, cada planeta gira alrededor del Sol. Durante este proceso de revolución, el Sol y los planetas llegan a ser una unidad, creando así el sistema solar. La Tierra, aunque es por sí sola un cuerpo complejo de características duales, no es el único cuerpo que gira sobre su eje. El Sol y los planetas circundantes, que también son cuerpos complejos de características duales por sí solos, también giran sobre sus propios ejes. El movimiento circular del sistema solar, que está originado por la acción de dar y recibir entre el Sol y los planetas, no siempre ocurre en un mismo plano, sino que cambia constantemente su ángulo de órbita alrededor del Sol. Así pues, el sistema solar llega a ser tridimensional. De esta forma, todos los cuerpos celestiales existen en 3 dimensiones mediante el movimiento esférico. Todo el universo, que se compone de numerosos cuerpos celestiales, existen como una unidad a través de la acción de dar y recibir y se mueven esféricamente según el mismo principio, existiendo así en 3 dimensiones. Cuando un protón y un electrón, al formar una base recíproca, efectúan la acción de dar y recibir con el protón como el centro, se origina un movimiento circular que hace que los dos formen una unidad, construyendo de esta manera un átomo. El protón y el electrón tienen también características duales que están enlazadas por un continuo movimiento individual. Por lo tanto, el movimiento circular causado por la acción de dar y recibir entre el protón y el electrón no solo ocurre en un nivel horizontal, sino que cambia constantemente su ángulo de movimiento de manera que se convierte en un movimiento esférico. Así pues, el átomo también existe en un nivel tridimensional. En el caso de la electricidad, las líneas de fuerza magnética que se crean entre los polos positivo y negativo también efectúan un movimiento esférico por el mismo principio. Tomemos al hombre como ejemplo. El cuerpo es el objeto de la mente, que es el sujeto. Cuando el cuerpo establece una relación recíproca con la mente, realiza un movimiento circular centralizado en la mente, formando así una unidad. El individuo llega a ser el objeto substancial de Dios siempre y cuando la mente llega a ser el objeto de Dios y gire alrededor de él, formando una unidad con él, y el cuerpo se una con la mente, debido a que así refleja las características duales de Dios. De esa manera se convierte en un hombre en el cual se realiza el propósito de la creación.
El cuerpo y la mente por separados contienen características duales en continuo movimiento individual. Y así el movimiento circular que ocurre por la acción de dar y recibir entre el cuerpo y la mente se convierte finalmente en un movimiento esférico al girar alrededor de Dios, cambiando constantemente su ángulo. Por lo tanto, el hombre que ha realizado el propósito de la creación es un ser tridimensional, viviendo así siempre en una existencia esférica centrada en Dios. De esta forma podrá incluso dominar el mundo invisible del espíritu. Similarmente, cuando el movimiento circular entre un sujeto y un objeto que empiezan en un nivel horizontal llega a ser esférico a través de una órbita tridimensional, entonces se originan las maravillas de la creación. Es decir, la belleza de las cosas de la creación existen en una variedad infinita y esto es debido a las variaciones de órbita, forma, estado, dirección, ángulo y rapidez de la acción de dar y recibir individual. Cada ser tiene su propio carácter interno y forma externa, y naturalmente su movimiento esférico también contiene estos mismos aspectos de carácter y forma. Por lo tanto, existe el centro del carácter y el centro de la forma, incluso en el centro del movimiento. ¿Cuál será el último centro de este movimiento esférico? El hombre es el centro de toda la creación que fue creada para ser el objeto substancial simbólico de las características duales de Dios. Dios es el centro de todos los hombres, quienes han sido creados para ser sus objetos substanciales a su imagen. Por lo tanto, el último centro del movimiento esférico de todo el universo es Dios.